Centro Gastronómico Sucre. Capacítate en nuestros cursos modulares de pastelería, panadería, catering y eventos, coctelería, repostería o cocina fusión. Clases 100% prácticas, con certificación nacional e internacional. Estamos solo a 2 cuadras de la plaza principal, en calle Colón 113. Realiza tus consultas al 754-511-31. Centro Gastronómico Sucre. La radio en el mundo. Global FM. Estamos en la web. www.radioglobalbolivia.com. La estación de radio por internet. Global. Conéctate ya. Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global. Oyentes de Global, amigos y amigas, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. A media tarde, hoy en viernes, último día hábil de la presente semana y penúltimo del mes de enero de este año 2026. Vuela el tiempo y su paso es inexorable. Nos reunimos después de un par de semanas, compañero Omar Montalvo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, sí. De estos feriados, ¿quién inventaría que nos han sacado del programa durante varios viernes, ¿no? Navidad, Año Nuevo, dos feriados, viernes, coincidentemente. Y este otro último que dejo... No, una macana, pero está bien. Lo importante, Fabio, es que cada vez que volvemos con un sorpresón, como hoy día, ¿no? Es un programa motivado por la democracia, que eso es lo que importa mucho, tanto para los ciudadanos en general como para los políticos, porque todos tenemos derecho, garantizado por la Constitución, a ejercer plenamente nuestros derechos políticos y nuestros derechos civiles. En esa línea, este programa de hoy que tú has diseñado, creo que va a ser... que fue idea suya. Yo creo que coincidimos plenamente, ¿no? Sí, claro que sí. Es que la radio tiene que ser eso, un vehículo que articule la expectativa con la realidad, que permita abrir los ojos a la realidad actual y a partir de ella rediseñar, si es que es posible, lo que probablemente nos está rezagando y nos está impidiendo ser un departamento con mucho más peso político, porque cada vez que se van los ciudadanos chuquisaqueños a vivir a otro lado, perdemos peso político y perdemos como consecuencia de la pérdida del peso electoral, ¿no? Lamentablemente. Entre otras cosas. Este 2026 es muy importante para Chuquisaca, para Sucre. Vamos a elegir y ojalá tengamos la responsabilidad que la decisión del soberano sea una decisión inteligente, sea una decisión comprometida con el presente y futuro del departamento. Es un año clave para Chuquisaca, muy importante, tomando en cuenta que nos agobia una crisis preocupante. La migración es producto de la falta de trabajo, de oportunidades de poder tener una ocupación. Una política departamental, si corresponde enfocarla plenamente al departamento, que permita pues evitar la diáspora que se produce con los ciudadanos y la juventud chuquisaqueña, los profesionales. En un momento dado de nuestra historia hemos precisado muy bien desde el Consejo Municipal que era necesario retener a nuestros cerebros mejor cultivados de la universidad,
pero para retenerlos tienes que darles trabajo, pues. Si cuando salen no les das oportunidad laboral, entonces esa gente joven, bien preparada en la universidad, donde nosotros hemos gastado nuestra plata para formar un profesional nuevo, resulta que se va a servir a otro departamento porque aquí no le dejan ser, ni le dejan ascender, ni le dejan crecer, ¿no? Es así. Y en ese propósito, Omar, desde hace una semana atrás, la radio ha abierto de par en par sus puertas y ha abierto micrófonos para poder compartir con la audiencia con quienes son protagonistas de este proceso electoral del próximo 22 de marzo y buscando siempre el equilibrio, ¿no es cierto? El equilibrio. Y el respeto, ¿no? Y el respeto. Claro, dando el equilibrio y en el marco del mayor respeto, poder conversar, poder debatir, porque lamentablemente en Chuquisaca no hay debate. En las principales instituciones, sobre todo en aquella que debería ser prácticamente el faro, la luz, no hay debate. No hay. No hay debate, no tenemos, producto de la falta de debate, no hay un norte. A nuestro invitado le va a molestar lo que voy a decir, pero es que sucede que hemos estado durante 20 años bajo un régimen que no dejaba tampoco emerger. Un poco que la sensación es que el que piensa pierde, entonces el que tenía alguna opinión había que lijarlo porque era incómodo, o para el gobierno o para los intereses de algunos miembros del gobierno. De ahí que hay un poco de temor, otro poco de... nuestro invitado nos va a contar la por historia. esta situación no hay liderazgos, No hay liderazgo. ni a este lado ni al otro lado. Así es. Alguien decía, nuestro líder, yo Por eso se han preguntaba, caído. No, por eso decía, ¿qué liderazgo hay en Chuquisaca? Lamentablemente no hay, porque en los últimos años no hemos tenido la capacidad de construir un liderazgo, precisamente porque seguramente desde arriba el MAS impedía que gente del mismo MAS pueda crecer, ¿no es cierto? Y tenga la posibilidad de liderar al departamento. Lo que le faltó al gobierno, al partido de gobierno, fue establecer una escuela de cuadros, generar un proceso de recambio de líderes, generar líderes, capacitar líderes que puedan ir, sustituyendo a los que ya estaban cansados, desgastados o acabados. Pero como no ha habido esa opción, de pronto nos vemos aquí en pañales, ¿no? Y queriendo empezar de nuevo. Bueno, nuestro invitado de hoy es un conocido hombre del derecho, conocido hombre íntimamente vinculado al quehacer político en los últimos años. Está con nosotros el abogado, el licenciado o el doctor Orlando Ceballos. ¿Cómo está, Orlando? Bienvenido, un gusto de saludarlo y estoy plenamente seguro que vamos a tener una nota bastante interesante. Muchas gracias, don Fabio, por la invitación. Siempre es un honor estar acá en Radio Global y un saludo cordial a don Omar Montalvo, abogado, muy contento de estar acá para conversar. Perfecto. Encantados nosotros de participar de esta rueda. De poder conversar. Sí, de poder conversar. A ver, el protocolo de la radio, y además hay necesidad de que la gente sepa el perfil humano. ¿Con quién estamos? Con quién estamos, y para que la gente sepa quién es el candidato a la gobernación. ¿Quién es Orlando Ceballos? Yo nací en San Lucas, el municipio, en la provincia de Norcinti, del departamento de Chuquisaca. Soy cinteño. Allá hice la escuela y después lo que antes había, el intermedio, me vine a Sucre. Y ahí, claro, ya conocí a través del Canal 13 a don Fabio Porce, el jovencito. Tenía una melena y siempre se presentaba con saco y corbata. Pasaron los años, ingresamos a la universidad a estudiar Derecho, soy abogado. Y también ahí ya el mundo laboral nos llamaba la atención desde la Radio Loyola y conocimos a Omar Montalvo, periodista, quien después fue un alcalde, uno de los alcaldes más votados, inauguró un modelo de gestión muy atractivo para su momento. Y a estas personalidades yo los conozco como los tercos de Sucre, que optaron por quedarse acá finalmente a esta región por el amor que le tienen. Salí abogado y ya incursionamos posteriormente en la política y junto al MBL fui elegido constituyente, ingresé allá a la asamblea y en la asamblea
Yo entendí en ese momento histórico que se estaba refundando el Estado y se iba a aprobar una constitución de la mano del movimiento al socialismo. Yo empecé a respaldar aquello y eso me costó la expulsión del movimiento Bolivia Libre en plena asamblea constituyente. Concluido el proceso, que fue muy dramático, bueno, y estuve en algunas entidades públicas, volví a la universidad a estudiar sociología, también soy sociólogo, y bueno, después fui elegido magistrado del Tribunal Constitucional, y claro, hay otra vez los vaivenes de la política, la mano de Héctor Arce Saconeta y quedamos afuera. Y hoy estamos acá planteándonos una propuesta de lo que nosotros consideramos como alternativa a la dramática y dura situación por la que se encuentra Chuquisaca. Mira, ha tenido una trayectoria rutilante y no pareciera, porque no le dan las luces que probablemente se merece don Orlando Ceballos. Porque ser constituyente de una nación como la nuestra es realmente haber dado y haber logrado un paso político muy importante, trascendental. Eres casi un fundador de los derechos que se establecen en una constitución, el diseño de un nuevo Estado, por lo menos eso se pretendió, y luego tienes al mismo Orlando Ceballos como tribuno del Consejo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Los avatares de la política y esas cosas, bueno, determinan a veces renuncias y salidas que no nos interesa observarlas hoy día porque pueden ser contradictorias con el propósito de lograr una información suficiente para el electorado. Pero mira, dos escenarios en los cuales Ceballos se destaca, como constituyente, luego como tribuno, luego lo tienes también como secretario general en el gobierno local, secretario general del alcalde Leaños. Ha habido ruptura también ahí, porque claro, lo que pasa es que en la lucha interna de los partidos, la lucha por el poder, a veces sucia, no deriva en estas cosas. Este señor Arce Saconeta varias veces ha sido mencionado como el autor de ciertos pasos que han dañado a su propio partido. Pero bueno, ese es Orlando Ceballos, para la audiencia y para nosotros. Pero yo quisiera decirte algo más, querido Fabio y Orlando. Él no es un político improvisado, eso sí te lo puedo asegurar porque es coetáneo de mi esposa, no han tenido una formación política desde la muy juventud joven, comunista. desde la juventud comunista, como te digo, con una trayectoria larga. Eso supone formación política y eso supone ahora de él obtener un criterio, porque a mí me importa con él también y tener una posición. Hemos visto, Fabio, que en las candidaturas que se están presentando para las próximas elecciones subnacionales tenemos una especie de... Ay, se me ha ido la palabra, pero hay una relación incestuosa, yo le decía a Orlando, te lo dije también a ti, es una relación incestuosa porque aquí están dándose hermanos contra hermanos, parientes contra parientes, y no se entiende ya quién va por qué ruta y qué es lo que busca cada uno. Hay un zigzag, hay un paso, un paso de la derecha a la izquierda, pero en menos de 24 horas. Emergen nuevos candidatos porque han sido rechazados en el seno de su propia organización y van buscando, ¿no?, inmediato acomodo en otro. Te puedo dar nombres, pero no nos interesa dañar a las personas, solamente estoy describiendo un poco el panorama. Entonces, esa desorientación política, esa falta de respeto a sí mismo, porque es catastrófico, hace que desconfiemos de la política. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, a ver, en nuestro caso venimos de un proceso muy dificultoso de proscripciones. Son 4 siglas que nos han proscrito y nos han inhabilitado. El 2024 Luis Arce nos usurpa la sigla del movimiento al socialismo. Posteriormente pretendemos participar en las elecciones generales con el Frente para la Victoria y el Tribunal Supremo Electoral lo inhabilita.
posteriormente con la organización política PAMBOL, y nos pasa lo mismo, nos quedamos sin sigla para el 17 de agosto y promovimos el voto nulo, porque ya no teníamos opción, como forma de participación y desafiar a la democracia con este voto responsable, voto patriótico, y obtuvimos en las elecciones generales 1.300.000 votos nulos, que si le asignáramos escaños, ¿no?, representaría 89 curules en la asamblea, y se impuso el voto nulo en 179 municipios, y en Chuquisaca en 21 municipios gana el voto nulo. Bueno, y pasa las elecciones generales y se vienen las elecciones subnacionales. Hacemos otro acuerdo político con el Movimiento de Renovación Nacional Morena, y lamentablemente 10 horas a la finalización del registro de candidaturas lo inhabilitan a Morena. Ya es la cuarta organización que nos proscriben, y finalmente nos quedamos prácticamente en la calle, y en ese momento la Dirección Nacional del Instrumento Político Evo Pueblo dice: vayan donde puedan, porque así estamos. Se nos presenta posteriormente esta posibilidad de la Alianza Unidos por los Pueblos, que es una alianza conformada entre el MAS y una agrupación ciudadana, Somos Organizaciones Sociales de la Paz, y esta es la que nos cobija, y pudimos hacer un acuerdo y estamos ya inscritos en esta alianza. Claro, lo que dice el doctor Omar es verdad, es decir, reconocemos, estamos en una crisis muy fregada de la izquierda, hay una dispersión de gente. Para nosotros, don Fabio, hubiese sido fácil, ¿no?, encarar este proceso electoral y aceptar una de las 4 invitaciones de 4 organizaciones políticas que nos hicieron acá en Sucre. Pero no podemos. ¿Por qué? Porque siempre hemos ido en esta línea consecuente, y desde la izquierda, desde el campo popular, hoy estamos ofreciendo esta opción que se traduce en autosuficiencia productiva para un autogobierno chuquisaqueño. Y bueno, con todo esto estamos ejercitando nuestro derecho político. Nos quisieron proscribir, pero acá estamos para hoy comprometernos con Chuquisaca. Perfecto. Un poco, no voy a retroceder a lo que ya estaba comentando Omer Montalvo, en el propósito de poder actualizar la entrevista y fundamentalmente proyectar la presencia de Orlando Ceballos como candidato a la gobernación. Pero vale la pena que la gente sepa, porque hay necesidad de conocer también el perfil político, personal, familiar del candidato. Usted, me sorprende, usted fue parte de la Jota, donde indudablemente sí había una formación política realmente muy, pero muy importante, una formación sólida. Y también usted fue parte del movimiento Bolivia Libre, en aquella época donde también había una formación de cuadros bastante interesante, cuadros de los cuales emergieron líderes políticos en algún momento con mucha formación, acá en la ciudad de Sucre particularmente, por eso la vigencia del BL durante mucho tiempo. ¿Qué pasó con el BL? Porque luego se vinculó. ¿Cómo fue que luego de haber roto, de haber quebrado la relación con el BL, haya aparecido en el movimiento del socialismo? Bueno, a ver, cuando ingresamos a San Francisco Javier, lo primero que nos impresionó era el grado de politización del movimiento universitario. Allá uno tenía que ser militante, y la Juventud Comunista de Bolivia era un brazo politizado en el movimiento universitario muy importante. Yo me acuerdo, querido Fabio, querido Omar, las asambleas estudiantiles verdaderamente eran tales, ¿no?, donde había un debate ideológico muy profundo, porque se estaba viviendo una coyuntura de, consolidación del gobierno de don Víctor Paz Estenssoro y la nueva política económica, que supuso una relocalización del movimiento minero y ya un primer intento de desarticulación de la Central Obrera Boliviana. Por lo tanto, en la universidad se discutía, es decir, posiciones políticas e ideológicas muy nítidas. En una asamblea claramente uno podía diferenciar la postura de los comunistas, la postura de los miristas, la postura de los maoístas, los trotskistas, y era un debate pero
enriquecedor, y realmente ese era el tiempo en que la universidad era una escuela de cuadros, ¿no? Y hoy, ¿qué es el movimiento universitario? La única noticia que usted recibe de las FULES es que se han peleado porque le metió más uña a la plata que le dio el rector, en fin, ya no hay aquello. Y ahí es donde don Fabio, ya a punto de egresar de la universidad, nos invita el movimiento, la juventud del movimiento Bolivia Libre, a determinados cuadros universitarios para que nos sumemos a sus filas, ¿no? Y estuvimos militando en el movimiento Bolivia Libre una determinada temporada, porque su programa era, inclusive para ese momento, muy radical, lo que se planteaba el MBL, que se convirtió finalmente en una especie, digamos, de plataforma política para muchos dirigentes en el área rural y actualmente, es decir, ¿quién no pasaba por el movimiento Bolivia Libre, ¿no? Tenía una adscripción muy clara al movimiento campesino y ya en paralelo hace emergencia el movimiento al socialismo, ¿no? Y lo que pasa en el MBL es un proceso muy decía, especial, ¿no? Antes del año 2004, más o menos el 2003, 2002, el movimiento Bolivia Libre empieza a virar en su posición ideológica. Va, como diríamos, en un proceso de derechización. De a poco empiezan a surgir elementos muy conservadores dentro del movimiento Bolivia Libre, porque todos esperaban, ante la emergencia del MAS en ese momento, que todavía estaba en las bases, digamos, se iba a dar una conjunción óptima entre el MBL y el movimiento al socialismo. Y más bien sucede lo contrario, es decir, se toman distancias y se empieza a imponer el ala conservadora dentro del movimiento Bolivia Libre, y es en esas circunstancias que empieza, digamos, Evo Morales gana en las elecciones del 2005, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese tiempo Morales fue muy abierto hacia el MBL en Chuquisaca. Personalmente él tenía negociaciones con la exalcaldesa Aide Nava y le ofreció, es decir, hacer una especie de alianza porque había un reconocimiento, digamos, de ser una organización popular, pero surgían elementos muy conservadores cuyos nombres no quiero decir y que llevaron a una confrontación muy dura entre el MBL y el MAS. Y ya para el 2006, cuando se inicia la Asamblea Constituyente y yo llego allá como parte de 3 chuquisaqueños del MBL a la Asamblea Constituyente, entre ellos el profesor Mario Oña y un campesino del Distrito 7, los 3 constituyentes del MBL, dentro de la Asamblea yo me doy cuenta que estamos ante un proceso histórico relevante y empiezo a apoyar las posiciones del MAS, y eso ya me supuso una expulsión en plena Asamblea Constituyente del movimiento Bolivia Libre. Seguramente, Fabio, hay muchos otros detalles que podríamos aportar para entender qué pasó con el MBL, pero lo que sí me interesa anotar en esta oportunidad es que ha tocado algo que es muy importante. Cuando se recupera la democracia y se da libertad para actuar políticamente y con mayor fuerza dentro de las universidades, ese propósito permite la formación de cuadros tan importantes y visibles que los hemos visto actuar luego, como Henry Oporto, Juan del Granado, un montón de gente, Bancho, el famoso Bancho del Mir, ¿no? Y así, hay gente muy visible, muy importante que ha pasado por la política. Pero donde yo veo un quiebre en ese desarrollo de formación de líderes, porque la universidad era realmente la escuela de cuadros más importante. Su mismo nombre, universidad, implica universalidad de ideas, ¿no es cierto? Entonces, eso permitía contar con dirigentes de buena trayectoria. Pero en los años 93, 93 adelante, cuando vienen las reformas a la Constitución, yo creo que se cometió un gravísimo error cuando se abrió las puertas a la participación política fuera de un partido político, es decir, con la
bajo el ala de las organizaciones ciudadanas, ¿no? Las agrupaciones ciudadanas, que era una forma de decir hagan política sin ser políticos. Eso es una contradicción, ¿no? Y en la universidad... Los independientes. Sí, ¿no? Y en la universidad pasó eso también. Apareció una sigla, NACER, no independiente, era NACER independiente. Sergio Padilla, Sergio Padilla, López. Exactamente, que eran, decían, somos, no, nosotros no somos políticos. Oye, ahí empezó para mí la desgracia de la despolitización. Con la despolitización viene la desgracia, inclusive con la afectación a la institucionalidad. Este era un tema que después me lo guardo, pero me interesaba un poco precisarlo, porque aquí y hacia adelante, Fabio, podremos tener muchos temas sobre los cuales hablar. Permíteme hacer una pregunta. No, adelante, hombre. Muchas gracias. es que yo enfocaba la entrevista desde mi ángulo. Estoy en el ángulo derecho, él está a la izquierda. Desde mi ángulo yo enfocaba y decía, hay mucha promiscuidad política, ¿no? Hay pases de aquí para allá, aparecen. Uno no sabe todavía si los candidatos oficializados van a ser realmente oficializados hasta el 9 de... Hasta el 9, el 5 de febrero. Sí. Bueno, aquí viene la pregunta. Para evitar que el voto sea inútil, hay que buscar candidatos que sean viables, cuyo voto tuyo no se desperdicie en un candidato que no va a ganar. ¿Para qué vas a votar si ya sabes que es un perdedor? ¿Por qué tendría que votar la gente por Rolando Ceballos? Muy bien. Estimado Omar, estimado Fabio, los datos recientes nos están mostrando que para este año, para la gobernación se ha aprobado un presupuesto de 389.4 millones de bolivianos. El presupuesto más bajo de los últimos 20 años, que representa en término comparativo la mitad del presupuesto del gobierno municipal de Sucre, que alcanza a 600 millones de bolivianos. Mira cómo hemos caído tan bajo. Y por otra parte, en la gobernación se está mostrando un déficit de 295 millones de bolivianos acumulado, casi el presupuesto. Todo el presupuesto de un año. ¿Cierto? Por una parte, esto es lo inmediato. Pero esta crisis económica que se presenta a nivel del gobierno departamental está asentada sobre una realidad y que no hay otra que describirla en esos términos, que nos está mostrando un drama, una tragedia en nuestro departamento. A ver, el censo del año 2024 nos ha señalado de que tenemos... hemos llegado a la cantidad de 600.137 habitantes. En el censo del año 2012 éramos 581.347. Es decir, en ese periodo censal de 12 años hemos crecido únicamente en 18.000 habitantes en Chuquisaca. Y de acuerdo al promedio de los 12 años, quiere decir que Chuquisaca incrementa su población por año a la cifra de 1.565 habitantes en año. Y esto sí que es alarmante. Claro. Y el INE dice, Chuquisaca está observando la tasa de crecimiento poblacional más bajo que los 9 departamentos. Y esta tendencia de descenso se está observando en un periodo ya de 40 años atrás en el departamento de Chuquisaca. Es decir, primero 1.71% en el censo en el periodo 92-2001, 0.81 en el periodo 2001-2012 y 2012-2024 0.35. No llegamos a 0.4. No llegamos, ¿no? Y mira, querido Fabio, por lo tanto, ¿esto qué nos está mostrando? Que de acá a 10 años al 2034 vamos a descender del 5º lugar que hoy estamos al 6º. Claro. Y de acá a 20 años vamos a estar entre los 3 departamentos con menos población. Entonces, mira, querido Fabio, esta es la realidad dramática y trágica del departamento de Chuquisaca. Es decir, una tendencia que no se recupera desde hace 40 años. Estamos perdiendo población, tenemos un problema demográfico, los
las vulnerabilidades demográficas no se han solucionado. Y por lo tanto la pregunta que acá cabe es lo siguiente. Pero si en estos 40 años hemos tenido, digamos, gobernadores, administradores, autoridades, ¿qué nos ha pasado? Entonces, acá queda claro que lo que hemos hecho durante todo este tiempo es únicamente aplicar políticas de gestión pública y nunca hemos ido a lo que realmente nos falta y que hoy lo estamos viendo como una necesidad porque estamos advirtiendo este tipo de cosas. Querido Fabio, querido Omar, en Chuquisaca hemos perdido la perspectiva porque no tenemos un modelo de economía propio. No hemos desarrollado esa base material necesaria, como por ejemplo, yo envidio a los cruceños, porque son un ser social unificado y saben cuál es la orientación de su desarrollo económico. En cambio nosotros, querido Omar, mira, a mediodía has podido servirte tu almuerzo y la papa que has consumido viene de Potosí, la carne que has consumido viene del oriente. La cebolla, el tomate, las legumbres, etcétera, están viniendo de Cochabamba, de Santa Cruz. Sí, es que no el arroz de Santa Cruz. Entonces, salimos a la esquina, vemos nuestra tiendita de barrio. Tiene de todo, nada es chuquisaqueño. Esa es la medida de nuestro aparato productivo que es incapaz de cubrir la demanda interna de nuestro mercado interno. Entonces, ¿por qué están saliendo a la carrera nuestros jóvenes? El ejemplo, usted, querido Fabio, una importante abogada de su familia ha tenido que ir a España, su hija está por Europa. Los jóvenes en Chuquisaca, en el área rural, si pueden lograr salir bachilleres, lo hacen y después salen a la carrera, y los jóvenes chuquisaqueños están en esos galpones de la maquila donde los explotan ferozmente en la costura de ropa en el Brasil. Los jóvenes chuquisaqueños están empleados de peones en las haciendas del oriente. Yo soy sinteño, don Fabio, Omar, es decir, allá el joven ya puede valerse por sí mismo y ya está pensando irse hacia la Argentina. Mira, nuestra juventud... Perdón que te corte, sí. Lo que estás diciendo está apuntando a formular una política en tu probable gobierno departamental destinada justamente a evitar no solo la diáspora, que es la que supone la huida de nuestra gente, sino las condiciones económicas. Así es, por lo tanto, lo que necesitamos es definitivamente plantearnos un punto aparte y decir, construyamos en unidad los chuquisaqueños lo que nos falta, el modelo chuquisaqueño de crecimiento económico autosuficiente, de acuerdo a nuestras necesidades, porque ya basta de ejecutar políticas públicas de gestión desconectadas de un modelo, de una base material. Esto explica nuestro ser social. ¿Por qué el chuquisaqueño es tan polémico entre sí mismo? Para ponernos de acuerdo los chuquisaqueños, tenemos que pelear primero 2, 3 años. No hay otra cosa más evidente que la división de los chuquisaqueños. Estamos fragmentados y eso pasa porque no tenemos una base material que pueda significar, es decir, el conjunto de condiciones materiales de existencia que puedan crear o generar un nuevo ser social chuquisaqueño unificado y teniendo claro el horizonte al cual debemos apuntar. ¿Es solo cuestiones económicas o falta de liderazgos? A eso lo sumamos también la falta de liderazgo. A ver, querido Omar, el centralismo hoy está siendo una amenaza, al igual que la ineptitud de las últimas autoridades en el gobierno departamental. Querido Fabio, a ver, con todo respeto, el presidente Paz Pereira, para ser presidente, dijo: voy a luchar como presidente contra el Estado tranca, que significa concentración de decisiones políticas y económicas, que genera una asfixia económica. Lo dijo en estos términos porque está en el programa del PDC, y por lo tanto eso significa que las regiones no tienen los recursos suficientes para atender las necesidades básicas de sus poblaciones, y por lo tanto al día siguiente de mi posesión voy a implementar el 50-50. Y mira, Fabio, Omar,
En este nuevo gobierno, el 2, el 3 de enero, la legislatura ha aprobado el presupuesto general del Estado heredado de Luis Arce, donde el 88% de los recursos del presupuesto Estaremos peor que antes. está concentrado en el nivel central del Estado y el 15% se distribuye en 9 gobernaciones, en 343 municipios, Y universidades públicas y en instituciones de seguridad social. Cuando se le preguntó cuándo va el 50-50, dijo en el último año de mi gestión. Sí. Pero eso alborotó a algunas regiones del país, comités cívicos, políticos, etcétera, etcétera, y dijo que el 50-50 se lo va a implementar poco a poco a partir del próximo año. Tampoco hay certeza de que el 50-50, pero hay alguna gente que empezó. El 50-50 significará que las regiones se hagan cargo de temas tan importantes que son responsabilidad del Estado, como son la salud y la educación. Y ahí es donde nosotros planteamos en lo inmediato, y tenemos la propuesta, Chuquisaca tiene que empezar a liderar a Potosí, Tarija, Oruro, Pando y Beni, porque somos los departamentos que estamos con más vulnerabilidades demográficas. Tenemos que plantear, y lo vamos a hacer liderando a estos departamentos, la modificación de la metodología de distribución de recursos para otro pacto fiscal, porque de acuerdo al último censo del 2012 y 2024, querido Omar, el criterio de distribución de recursos está básicamente afincado en la cantidad poblacional. Pareciera equitativo, ¿no? Darle a las regiones de acuerdo a su población, pero eso no es equitativo. Entonces hay que plantearnos... No es el factor feliz, más bien crea mayor desigualdad. Mayor desigualdad. Hay que plantear que a los actores sociales y económicos y a las regiones con más vulnerabilidades demográficas, mayor asignación de recursos económicos. Ese tiene que ser la metodología de un nuevo pacto fiscal. Perdóname, Fabio, en función del desarrollo humano, en función de los índices de desarrollo humano, desarrollo económico, Inmigración. todo lo que supone elementos que midan, ¿no? Y permitan apreciar y asignar mejores recursos a los más deprimidos. Es lo que se ha hecho en un determinado momento con Pando. No producía hidrocarburos, pero había un fondo compensatorio que le permitía contar con más dinero que inclusive nosotros como chuquisaqueños siendo productores. Bueno, esos son los defectos, pero hay que buscar eso, una forma de equilibrar la distribución con un nuevo pacto fiscal. El 50-50 no va por el momento. No va, ojalá que sea la verdad posible, pero socializando y tomando en cuenta varios factores. A lo que iba, en algún momento usted Orlando, o lo propio Omar, hemos reclamado siempre la falta de unidad. Vino el censo y de una manera humilde, pero en el propósito de aportar, exigimos se construya una posición post-censo del departamento, porque coincidimos plenamente acá los tres. Y la distribución de recursos, poblacionalmente hablando, es una distribución salvaje. Salvaje porque beneficia solamente a las poblaciones o a los departamentos que mayor población tienen, enriqueciendo más, tal vez con mucha razón, ¿no es cierto? Hay más necesidad, más población, más necesidad. Y a los departamentos como Chuquisaca, fundamentalmente, oiga, tenemos menos población, nos quitan escaños. Este año, 2026, producto del censo, hay muchos municipios que han bajado su población. Y como consecuencia de ello, hay menos 50 millones de bolivianos que van a dejar de percibir varios municipios. En 10 años son 500 millones de bolivianos. Entonces, no hemos tenido capacidad de construir una posición post-censo, evitando precisamente esta distribución salvaje, pidiendo, no encuentro la palabra exacta, algún factor de compensación para el departamento, porque al paso que vamos a seguir lamentándonos nuestra realidad. Aquí quiero hacer, un quiebrecito, perdóname Fabio, perdón. Miren, lo que está hablando nuestro invitado Orlando Ceballos es algo importante para entender la realidad de Chuquisaca y tan importante también para ver ¿qué opción vamos a tomar en estas elecciones? No se trata de ir a votar por votar. Hay que votar con la cabeza, sabiendo que el voto que vamos a dar sea por alguien que se lo merezca. Aquí abriremos la ventana y las puertas a los candidatos a la gobernación que quisieran venir
para dialogar en esta misma lógica, con esta misma información. Me gustaría escuchar a varios de ellos que te dicen, vamos a cambiar Chuquisaca, no, por lo menos si están entendiendo y si tienen información suficiente como para hacer lo que dicen, si tienen las herramientas y el equipo político necesario para lograrlo. Así que me gusta esta conversación. Ahora, perdón que te haya cortado, Orlando, había algo que te querías decir. Bueno, esto se enfrenta únicamente volviendo al origen de nuestro problema. Si los chuquisaqueños no nos unimos y nos planteamos la necesidad de dotarnos de un modelo chuquisaqueño de crecimiento económico que desde nuestro punto de vista tiene que buscar la autosuficiencia y la autonomía productiva respecto a los departamentos del eje, no vamos a resolver nuestros problemas. O sea, y esta fragmentación de nuestra base material, o sea, esta inexistencia de estas condiciones, hace que, por ejemplo, los 3 últimos gobernadores que hemos tenido y las asambleas legislativas se han convertido en órganos del gobierno departamental totalmente anodinos, porque se han conformado con el ejercicio formal de la autonomía. De acuerdo a la Constitución, querido Omar, la autonomía es la libertad de elección de sus propias autoridades y ejercicio de las facultades ejecutivas, legislativas y reglamentarias. Y hemos llegado ahí y punto. Hemos perdido cualquier perspectiva de recuperar, de ejercer el poder regional, departamental y orientarlo a través de un autogobierno a resolver nuestros problemas básicos fundamentales. Si hoy pregunta, querido Omar, a la gente y le dice al sentido común, ¿qué entiende por gobernador y gobierno municipal? Nos van a decir con seguridad que únicamente gobierno departamental es una institución que está ahí, un edificio que está ahí en la plaza y que creo que administran los procesos licitatorios con muchas sospechas de corrupción. ¿Y qué es el gobernador? Es un señor que da noticias únicamente cuando sus funcionarios se pelean. Hemos llegado a esa situación. Para nosotros, gobierno departamental es poder de autogobierno, porque mira, si nos siguen aplastando. Pero hay mucho centralismo. Sí, si nos siguen aplastando con el centralismo, ¿no es cierto? Y si los chuquisaqueños logramos instalar un gran debate nacional que permita construir una otra modalidad de pacto fiscal, lo único que estaríamos pidiendo los chuquisaqueños es una oportunidad. Y no es que nos den recursos para tener gasto inmediato, sino para plantar los cimientos de lo que debe ser un modelo chuquisaqueño de crecimiento económico autosuficiente. Nuestra recuperación, querido Omar, querido Fabio, no es en lo inmediato, es en el mediano y largo plazo que vamos a salir de esta dramática y trágica situación. Por eso es que para nosotros lo que hemos perdido en Chuquisaca es esa concepción de gobernador que es autoridad legitimada que dirige el poder de autogobierno para la solución de nuestros problemas. Porque si no nos dejan, ¿qué nos queda a los chuquisaqueños? Empezar a pensar, a ejercitar ese sagrado derecho a la autodeterminación. Y eso está establecido en la Constitución y en el derecho internacional. No hay autonomía, si empezamos, Fabio, a ver, si para ejercitar tu presupuesto no tienes que ir a pedir que te aprueben en el Ministerio de Finanzas, ¿qué tipo de autonomía tienes? No, yo estoy de acuerdo con que se tenga que fiscalizar, pero te tienen que aprobar hasta los viáticos, creo, del gobernador y no sé qué. No hay autonomía, es muy precaria, no se ha llegado a desarrollar ni a entender, como bien dice nuestro invitado, ni se ha llegado a entender los alcances de este gran concepto y de lo que supone como incidencia en la realidad de los gobernados. Pero el otro elemento que tú señalabas, yo creo que los gobernadores anteriores no han sido anodinos, han sido dañinos, porque yo he recorrido gran parte del departamento y hemos visto cómo han invertido en tonterías. Fabio, tú mismo has visto.
Por favor, esa piscina sin agua, Oiga. esa fábrica de vidrio sin gas. Oye, háganme el favor. 17 plantas, Por favor. ¿no? Que se han inaugurado y que lamentablemente ninguna funciona. Planta Imagínate. transformadora, planta, Sí, transformadoras. 17 sí. plantas Procesadoras de alimentos. plantas procesadoras de alimentos, Sí. y ninguna de las 17 funciona. Eso han hecho los gobernadores. Lamentablemente. Mire, don Fabio, del 100% de las represas construidas en el departamento de represas, no, Chuquisaca, el 60% únicamente funciona. O sea, nos damos ese lujo de tener el 40% de nuestras represas, infraestructura, donde se ha invertido, que no le está generando ningún beneficio para potenciar la producción agrícola. Mire, don Fabio, en el sur chuquisaqueño, en San Lucas fundamentalmente, se está extrayendo zinc en gran cantidad, plata y plomo. Nos representa un ingreso anual de regalías de 22 millones, pero ¿sabe qué? Esa cantidad podría quintuplicarse como ingreso si tendríamos una planta de tratamiento de minerales, un ingenio que no lo tenemos en Chuquisaca. Mire, usted me robó ya la pregunta que le iba a formular, iba a hablar, para entrar ya de lleno, ¿qué hacemos, qué hará si es que el gobernador Orlando Ceballos para administrar un presupuesto tan esmiciado, tan pobre de 380 millones de bolivianos? Hace un buen tiempito, noviembre, diciembre del pasado año, hemos insistido en un tema que me parece vital para Chuquisaca. No vamos a hablar del tema gasífero, tema petrolífero, porque es un tema de carácter nacional, ¿no es cierto? No es un tema cuya responsabilidad es exclusivamente regional. Mercado internacional. No, es un tema que interesa al país, que interesa a la República, al Estado plurinacional, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en el tema minería? Oiga, los Sintis se están convirtiendo en una región muy importante, no en Chuquisaca, sino en Bolivia, en la explotación minera. Así es. Pero ¿qué capacidad tiene el gobierno departamental de poder fiscalizar? No sé cómo cuantificar lo que se saca en el tema minerales. Usted dice, sí, ¿hay algún control departamental para establecer cuánto mineral está saliendo del departamento? Mineral por el que deben pagar regalías las empresas mineras. Todo lo que se saca, se extrae, se va directamente a Potosí. No hay control, no tenemos un ingenio aquí en el departamento, y usted dice 22 millones de bolivianos. Monto que podría quintuplicarse si acaso habría un seguimiento a nivel del gobierno departamental, pero transparente, porque ahí también podría haber corrupción. La empresa minera, hermanito, estoy sacando 100, por decir, no sé cómo se cuantifica el mineral, estoy sacando 100 toneladas, pero anotarle que sean 10 toneladas y toma, hermano, unos $10,000, ¿no es cierto? Hasta en eso hay corrupción. Entonces, ¿qué hacemos con el tema minero, que de mucha significación en los Sintis? Hace 3 días nosotros escuchábamos una noticia de que el precio del mineral en el mercado internacional está en ascenso, lo que quiere decir que la economía boliviana va a tener apoyo básicamente en este rubro de la economía, ¿no? A diferencia del precio del gas en el mercado internacional, que está en descenso, ¿no? Por eso es que el potencial de nuestros 2 pozos, uno en Hernando Siles y en Luis Calvo, es decir, no están representando un aporte significativo a la producción nacional del gas, por el precio del mercado internacional. Respecto a la minería, yo coincido plenamente con usted, don Fabio, el sistema de fiscalización de la cantidad de toneladas de zinc, plata y plomo que se está extrayendo de los municipios de San Lucas, Villa Besia y me parece Culpina o Las Carreras, es un sistema de control muy precario, ¿no? Si usted se traslada a esa zona, es común ver volquetas enormes como convoys que están saliendo hacia el departamento de Potosí, llevándose el mineral, y este sistema de control que tiene la gobernación no es efectivo dentro del territorio chuquisaqueño, y cuando ya está en Potosí, en boca del ingenio, ¿no es cierto?, aquello ya se hace imposible de poder hacer una verificación, y ahí es donde estamos perdiendo plata. Millones y millones y millones por concepto de regalías mineras. Un ingenio, una planta de tratamiento en el departamento de Chuquisaca,
si no podemos como gobernación, si no se puede desde el Estado, pues hay que alentar la inversión privada, porque no vamos a poder, es decir, nosotritos nomás encarar lo que nos falta, de lo que estamos careciendo y de lo que nos están privando. Por lo tanto, en materia de minería urge emplear todo el esfuerzo hacia allá. Y creo que, y nosotros hemos encontrado en la Constitución, querido Fabio, dentro de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales, algo que nunca se le ha otorgado valor en Chuquisaca. Dice relaciones internacionales. Eso quiere decir que si tuviésemos autoridades verdaderamente, decir, a la altura del desafío crítico que estamos teniendo en Chuquisaca, tenemos que abrirnos hacia el mundo, porque acá se gestó un país, acá se gestó la independencia, que no es únicamente un acontecimiento que tuvo que ver con las 6 provincias del Alto Perú, que hoy es Bolivia, no, fue un acontecimiento que trascendió digamos, en la humanidad misma de esta parte de la región. Por lo tanto, esta comunidad humana que tiene derecho a existir en condiciones mínimas, ¿no?, tiene que interpelar al mundo sobre estas situaciones. Es decir, la explotación que se hizo de nuestra gente y de nuestros recursos tiene hoy que ser reconocido en el mundo, y tienen que entender que acá hay una comunidad de humanos que vive como sujeto político, que tiene todo el derecho a existir, y nos tienen que ayudar, ¿no?, con proyectos, nos tienen que ayudar para resolver de lo que nos falta, de lo que nos priva. Orlando, va a ser muy útil que nos hagas llegar en la medida de lo posible, tanto a Fabio, a mí, qué sé yo, una especie de resumen ejecutivo de lo que supone tu programa de gobierno, porque es amplio este tema, no es para una hora, y además tiene tantas especificidades que nos llevan a profundizar en algo, nos quedamos a medias, no podemos lamentablemente llegar con toda la información que se debiera y se quisiera. Pero un resumen ejecutivo ayudaría a entender. Con todo gusto. Y esto, Fabio, tal vez todos los candidatos pudieran hacer, porque una cosa es hablar en abstracto, ¿no?, y con generalidades, que no tú des ahí solamente un resumen de buenas voluntades y buenas intenciones, pero que de ningún modo supone entender como un programa de gobierno. Un programa de gobierno ha de tener varios componentes, y un resumen ejecutivo de ese programa de gobierno nos ha de permitir evaluar la propuesta y luego informarla a nuestros oyentes. De ahí que es una petición formal, con todo gusto, Orlando. Lo otro, hombre solo no entra a palacio, Fabio. El palacio de gobierno de la plaza está destinado a un equipo de políticos bien entendido, un líder, lo que decíamos, para ganar una elección, ¿qué necesitas básicamente? Un líder, un programa y un instrumento político. Es lo básico. ¿No? Ya está, el instrumento político es Evo Pueblo. Alianza Unidos por los Pueblos. El programa lo necesitamos para entender qué van a hacer y cómo nos van a llevar, cómo nos van a conducir como gobierno departamental. Y el líder de este proyecto viene a ser Orlando Ceballos. Pero solo Orlando Ceballos no va a entrar a la gobernación. Hombre solo no entra a palacio. El equipo que le acompaña. ¿Quiénes son los otros miembros de esta propuesta política electoral? ¿Quiénes son los asambleístas que proponen? Y luego hablamos de ellos. Ya, bueno, a ver, tenemos en nuestra lista de candidatos asambleístas poblacionales a Noelia Paca, a Rudy Avilés. La tercera posición estamos a punto de confirmar con un cuadro de la zona de los Intis, mujer. Luego viene otra vez un varón, el chaco chuquisaqueño, con Mauricio Pinaya. La quinta también está por... El que me ha denunciado al Ministerio Público. No, estoy bromeando. Bueno, es broma. Entonces... Mauricio Pinaya sería el cuarto asambleísta. Sí, el quinto tiene el quinto está todavía en pendiente para Chuquisaca Centro. Estamos
todavía con margen hasta el 5 de febrero. En el tema, lo que vendría a ser del asambleísta uninominal, en este caso el territorial, ¿verdad? ¿Quién va por Oropesa? Por Oropesa está yendo una compañera, una activista de las organizaciones sociales, que en un actito muy pronto lo vamos a dar a conocer. Todavía no está definido el nombre. Todavía no está definido, Ya. pero ya hay tentativamente una titular mujer y un suplente varón. Bueno, en la vida política hay buenas y hay malas, ¿no? La señora puede ser Oporto. María Oporto, que fue asambleísta plurinacional de la línea de Evo Morales, denunció que Noelia Paca es la titular y que iría como segundo, como suplente, el señor Pallares, actual concejal municipal, y habló algo de dinero, valor de la... ¿Cuántitos había costado? ¿Hay algo de cierto que puede decir al respecto, Orlando? Esta es la verdad, don Fabio, querido Omar. Habíamos establecido, bueno, nosotros reconocemos que estamos en un momento muy crítico, ¿no? No es como antes. Antes, para cada espacio, usted tenía una pelea de entre 20 nombres y etcétera, ¿no? Antes, usted caminaba por la calle y se enteraban que era candidato y decían, ¿en qué te ayudo? Sin embargo, hoy, ¿qué es lo que hicimos? Primero vimos los perfiles de los titulares y a cada titular le dijimos, no te vamos a poner un suplente, tú definí con quién vas a hacer equipo, que estés, pero digamos así, en una relación óptima, porque los dos son los que se van a hacer todo el esfuerzo y se van a jugar en el territorio que se les va a asignar. Y es así que cada titular ha ido determinando su suplente. Y Noemí Paca ha definido que sea Gonzalo Pallares su suplente. Igual que Rudy ha definido su suplente, Mauricio también ha definido su suplente, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, en este proceso de decir, a ver, quiénes son los idóneos, etcétera, ahí es donde surge siempre, es que la cosa es tan reducida que alguien va a tener que quedar afuera, ¿no? Mejor los que son más antipáticos. Pucha, entonces, queda alguien afuera y ahí es donde se generan nuestras crisis, ¿no? Pero yo quiero decirle, querido Omar, Fabio, dos personalidades que se han caracterizado en Sucre por la defensa de nuestros intereses, ¿no? Estos detalles que están pasando, que han pasado con nosotros, que es resultado de esto, pero también valdría la pena ver qué está pasando en las otras organizaciones. Nosotros tenemos información, don Fabio, que algunas candidaturas ya están hipotecando FANSESA, los intereses económicos de allá adentro. Es como si Chuquisaca fuera una torta y esto lo vamos a manejar de esta manera porque hay empresario cementero, etcétera, etcétera, y todos los aspectos. Pero volviendo a tus candidatos, sí. Fabio hizo una pregunta muy precisa y me parece importante porque hay sumas que restan. No porque el titular tenga la capacidad de elegir a su suplente, se puede dejar de ver algo que puede afectar la candidatura principal. Es decir, no quiero dar nombres, pero saben a qué me refiero. Y saben lo desportillado que está ese consejo municipal y lo desportillados que están los concejales que pretenden volver a un escenario electoral. ¿No han considerado eso? Porque de verdad lo que hemos visto en el consejo, sus actuaciones, tanto personales, individuales, como colectivas, han sido desastrosas, terribles. En eso estoy plenamente de acuerdo, creo que estos días inclusive ha habido en algún distrito. La canazo. No, a ese nivel hemos llegado, sí, digamos, en el sistema de representación política local que tenemos, ¿no? Pero yo lo que quiero decir es que esta es nuestra realidad, o sea, nuestra crisis es enorme, como izquierda estamos fragmentados, estas son nuestras condiciones. Y por eso es que yo he pensado de que con la experiencia que tenemos en nuestras filas, finalmente enfrentemos este desafío.
no nos queda más, o sea, es con esto que le vamos a meter, y sí, le entiendo por, digamos, olfato político cuando uno emprende elecciones, pero este es el grado, digamos, de dificultades que estamos atravesando. Tocó usted un tema, Orlando, que ya lo tocamos tiempo atrás. Además, con la claridad necesaria, señalamos lo siguiente. En las dos últimas elecciones generales, en las últimas, el 14, si no me equivoco, o el 19 o 20, han habido empresarios vinculados a la construcción que han apostado por los supuestamente primeros de acuerdo a las encuestas. Al primero y al segundo candidato a nivel gobernación y a nivel alcaldía. Voy a utilizar una palabra muy popular para que la gente dimensione su verdad. Amollaba. Ponía un candidato al primero, $80,000 y 10 vehículos. Al segundo, algo por ahí, $60,000 sí. y otros 10 vehículos. Al candidato a los candidatos a la gobernación, a los supuestamente primeros, y a los candidatos a la alcaldía, lo propio, al primero y segundo, 80,000, 60,000 y vehículos. ¿A cambio de qué? La pregunta. ¿A cambio de qué? Oiga, lamentablemente, la fábrica de cemento se constituye todavía, pese a la crisis, los problemas financieros, sigue siendo un botín político. Lo hemos dicho, no es la primera vez que estamos afirmando aquí en Radio Global, lo hemos dicho porque ha habido casi certeza. Faltaba que, bueno, habían informaciones que daban cuenta de esta situación. ¿Y cómo se manifestaba? Le voy a poner sin dar nombres naturalmente. Han habido empresarios que han sacado cemento cualquier cantidad y no han pagado. Había una nómina que tenemos aquí en la radio de gente, de empresarios que debían a la fábrica de cemento, que sacaban con ayuda de alguien cemento, sacaban cemento y no pagaban. Y hasta determinado año esos empresarios no pagaron por el cemento que sacaron, sumas que orillaban hasta el 1 millón de bolivianos. 1 millón de bolivianos. Entonces, ahí está el toma y daca. Te apoyamos, pero la fábrica de cemento viene después. La fábrica, ¿no? Y hay otro detalle del que poca gente quiere hablar. En la fábrica en la gobernación hubo una licitación para movimiento de tierras de la terminal de buses. Se adjudicó una empresa X y por ley recibió un adelanto de 15%. 10 millones de bolivianos, 14 millones de bolivianos, alguien me dijo hace 2 días atrás, 14 millones de bolivianos. Oiga, esa empresa recibió los 14 millones de bolivianos y no movió un gramo de arena. No movió. Y las gobernaciones que han pasado, hubo una interina, si no me equivoco, y luego vino la de Damián Condori, no hicieron nada, o hicieron poco o casi nada, para recuperar ese monto de 12, 14 millones de bolivianos que el Estado, que la gobernación le adelantó porque la ley, ¿no? La ley le permitía un adelanto, un porcentaje X. Esa platita, esos 14 millones, no han sido recuperados. Esa empresa constructora se supone que habría amollado para algún candidato a la gobernación. Entonces, hemos llegado a ese tipo de situaciones, ¿no? A ese tipo de situaciones que rayan contra la corrupción. Usted más o menos ha dado pauta de que se está parcelando y se está hipotecando también a la fábrica de cemento. Ese retrato que usted realiza de la incursión de poderes fácticos en la política, en tiempo electoral, se queda pequeño, por ejemplo, de lo que pasa a nivel nacional. Yo, en medio minuto, porque yo lo he visto, he sido candidato a las elecciones judiciales el año 2017. ¿Sabe qué, don Fabio, Omar? El narco Montenegro ha logrado meter en el sistema judicial boliviano 3 magistrados al Tribunal Supremo de Justicia y 2 magistrados al Tribunal Constitucional, ¿no? Las campañas de estos que fueron magistrados eran millonarias.
estrenaron en sus departamentos 5 o 6 vehículos 4x4 camionetas para las elecciones. Los candidatos se daban el lujo de costear almuerzos, cenas y parrilladas a juntas vecinales completas. ¿Y sabe cómo eso se traduce en nuestro sistema de justicia? Uno de esos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia y el otro en el Tribunal Constitucional, magistrados puestos por el narcotráfico han presidido, el uno Torres, el Tribunal Supremo de Justicia, y el otro Hurtado, el Tribunal Constitucional. O sea, ¿qué quiero decir? Terrible. La penetración de poderes fácticos en la política boliviana es tan grave, ¿no?, que el narcotráfico ha tenido sus magistrados y nos han dirigido el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, magistrados narcos. Esa es la realidad. Y en Chuquisaca, el retrato que usted hace, querido Fabio, es pues real. Lo primero que aparecen es, no, nosotros somos un consorcio de empresas que queremos ayudarte, no te estamos pidiendo nada. Y después, claro, autoridades hipotecadas que han pasado en la gobernación y le tienen que, ¿no?, prácticamente regalar proyectos, adjudicar proyectos, y bueno, ¿y quién dice algo? Sin ir más lejos, y lo quiero decir, pero con la responsabilidad de mis palabras, querido Fabio. En Sucre tenemos el alcalde municipal más corrupto de la historia de este municipio. Y le podemos enumerar inclusive las cifras de los sobreprecios de los proyectos que han licitado. ¿Es moral lo que se hace desde la gobernación contra el pueblo chuquisaqueño? ¿Tiene ética que tengamos a una banda mafiosa gobernando el municipio de Sucre? Entonces, a la par de plantear el modelo chuquisaqueño de crecimiento económico autosuficiente para avanzar a un autogobierno chuquisaqueño, no tenemos otra en Chuquisaca que inaugurar una reforma intelectual y moral, porque si no retornamos al principio de que política es un arte y es una ciencia al servicio de la gente, no nos vamos a recuperar, porque, querido Omar, querido Fabio, estamos minados por corruptos ladrones y sinvergüenzas que han perdido toda posibilidad de renovar la política en Chuquisaca. Nunca nos vamos a recuperar si no decimos ya basta, hasta aquí los hemos aguantado. Ahora nosotros vamos a decidir la vida que queremos, y ustedes, ladrones sinvergüenzas, no los queremos, no los necesitamos. Querido Omar, a ver, ya para el chuquisaqueño ya lo están normalizando noticias de corrupción que salen de la gobernación, pero ¿a dónde más tenemos que llegar, querido Fabio? O sea, estos sinvergüenzas que han traficado con el voto ciudadano, y hoy, por el hecho de que la ley los reconoce como autoridad, se creen que son inmunes. No le tienen vergüenza a la gente, han perdido toda la perspectiva del valor que significa la palabra otorgada como compromiso al ciudadano. En Chuquisaca también la recuperación no solamente pasa por la economía. Nuestro ser social tiene que ser reconstituido, y para ello necesitamos inaugurar a la par una reforma intelectual y moral en nuestro departamento y en nuestro municipio. En la ciudad de La Paz, en la Plaza Murillo, en una conferencia improvisada, un alto ejecutivo, sino el máximo del momento de la izquierda revolucionaria, un dirigente, decía que Sucre era paraíso de la construcción. Duele aceptar que nos estigmaticen como una ciudad de corruptos,
Pero lamentablemente, si empezamos a analizar, hacer un recuento de los supuestos casos de corrupción, porque alguien me decía, tienes que tener cuidado, hermanito, porque por ahí te pueden iniciar un proceso, no tienes que decir actos de corrupción, tienes que decir supuestos hechos de Y corrupción. a mí me hicieron pegar con matones cuando yo, Sí, me acuerdo. cuando yo denuncié, Terminó con hematoma. ¿no? Cuando yo denuncié el sobreprecio de 3.5 millones de bolivianos que le pusieron a la compra de maquinaria pesada, cuando denunciamos, ¿no?, el sobreprecio de casi 11.000 bolivianos por equipo en la compra de sillones odontológicos, cuando denunciamos, mire, la compra de rayos X arco en C con un daño económico de 700.000, y demostramos que le adjudican a una empresa que ni siquiera estaba constituida. Esa empresa adjudicada recién se constituyó Después de la licitación. 72 horas después. ¿Y qué es lo que hicieron? Contrataron matones encapuchados y me hicieron pegar saliendo de la casa de mi mamá. Lo que hay que evitar es que Sucre siga siendo un paraíso de los Pero corruptos. Fabio, es la segunda vez que yo escucho un concepto tan duro y tan claro de dos líderes políticos. Orlando, que hoy habla de frente a las cámaras y al micrófono, y el jefe nacional del MIR, no sé cómo apellida este señor, que también ha dicho que la alcaldía es un núcleo de corrupción, no sé, es por algo está pasando ahí. Algo ha debido ocurrir que tan cierto, con tantos elementos claros que nos muestra Orlando y con tantos otros que señaló el otro denunciante, pero parece que a la gente no le importa. Y ese es el tema preocupante. O sea, ¿qué queremos pues entonces? ¿Una administración correcta, honesta y buena administración de los recursos? ¿O está bien nomás que roben pero hagan obras? Eso ya quedó atrás, esa es una etapa que ha sido superada en los años 80, cuando había un alcalde muy famoso en Cochabamba, decía, roba pero hace obras. Eso no podemos aceptar, no puede ser algo que normalice la corrupción y lo entendamos como algo normal, natural. Y los políticos que crean que es su derecho, porque lo que sí te puedo decir con conocimiento de causa, es que los corruptos, una vez que llegan al poder, creen que tienen derecho a robar. Y ese derecho no se lo puedes quitar el día en que les tocas sus intereses, eres enemigo y te van a perseguir tal vez a palos o de otra manera. El problema es este, el vicepresidente Lara lucha contra la corrupción abierta en la campaña y todavía entiendo que tienes fuerza para seguir diciendo lucha contra la corrupción. El presidente Rodrigo Paz abiertamente en cada una de sus intervenciones dice lucha abierta contra la corrupción. Ahí aparece en EMAPA, ahí aparece IPFB, etcétera, etcétera. Pero no llega a Sucre esa lucha anticorrupción. No vas a la denuncia. No llega esa lucha anticorrupción acá a la ciudad de Sucre, donde hay hechos de corrupción. Una piscina en un pueblito donde no hay agua para tomar. Piscina olímpica. No, y no piscina olímpica. Piscina olímpica en un pueblito donde, señor va a disculpar, no hay agua para el baño. No hay agua para tomar no tenemos grifo, no tenemos agua. Y a 100 metros, piscina olímpica. O un pozo fantasma allá en Tiguipa Estación, ¿no? Perforan 900.000 bolivianos a un pueblito que necesitaba un pozo de agua. Oiga, ¿quieren inaugurar? No había agua. ¿Y qué hacen? Llevan cisternas para echar agua, para llenar de agua y engañar al pueblo. Y no hay, aquí lamentablemente el Ministerio Público y la Justicia no acompañan para esclarecer estos supuestos hechos de corrupción, diré así, y lamentablemente, como dice el alto miembro del MIR, Chuquisaca se ha convertido en un paraíso de la corrupción. Sí. Bueno, en algo hemos coincidido, hay necesidad de construir, usted dice, un modelo económico. Sí. Chuquisaca no puede ir de tumbo en tumbo, así es, por inercia. Así es. ¿No? Hemos propuesto aquí en la radio, con la humildad del caso, y ojalá la universidad tome esto. Hablamos con Eric Mita y él se comprometió, tiene un año de gestión. Hay necesidad de construir un norte. Y ese norte tiene que traducirse con un proyecto Chuquisaca 2038, 500 años de fundación. Bueno,
Es Le decir, deseamos éxito. Es una fecha emblemática, si ya se avecinan los 500 años. Por eso es que nosotros estamos planteando, como correlato de ese modelo chuquisaqueño de crecimiento económico autosuficiente, ¿no?, la unificación del ser chuquisaqueño a través de un Consejo Permanente de Concertación Productiva. Nuestros planes de desarrollo, ¿no?, el departamental y de los 29 municipios van en todas las direcciones, ¿no? No hay una articulación ni un norte que signifique decir esto es lo que vamos a hacer los próximos 5 años y todos apuntamos en ese sentido. Y para lograr esa unificación de criterios estamos planteando ese Consejo Permanente de Concertación Productiva en Chuquisaca, debidamente legislado, pero además, digamos, orientado en un estatuto autonómico departamental. O sea, no ejercemos autogobierno porque no tenemos nuestra propia normativa que nos diga en sus manos está vuestro destino y toman sus decisiones. Entonces, empezarás entonces también por el estatuto orgánico, porque es algo claro, que necesitas contar como instrumento legal para ejercer. Claro, lo que claro estás- que sí, el autogobierno, estatuto orgánico del departamento de Chuquisaca que no lo tenemos. Y por lo tanto estamos al vaivén de la normativa nacional que nunca entra en la especificidad porque es únicamente normas generales. Los chuquisaqueños necesitamos autogobernarnos y hay que dotarnos de esa normativa y inaugurar, reitero, querido Fabio, Omar, ese modelo chuquisaqueño de crecimiento económico autosuficiente. Que sea hasta una próxima oportunidad, agradeciendo profundamente su gentileza que ha tenido para aceptar la invitación y llegar al Global, don Orlando Ceballos. Muchas gracias, querido Fabio, querido Omar. Yo siempre digo, Radio Global se está convirtiendo en la conciencia crítica de esta sociedad y eso es muy fortalecedor para todos porque de eso se trata el rol de los medios de comunicación. Muy amable, muchas gracias. Omar, se nos pasó una hora, 10 fue la minutos. hora, yo pensé que iba a ser una cuestión aburrida, ha sido sensacional, me alegra mucho. Será hasta la próxima, si Dios quiere. Invitaremos a otro candidato a gobernador. No, que seguro, nos exponga, candidato a gobernador, que nos cuente si sabe y puede. candidato al ¿Y gobierno cómo? municipal, concejales, Así asambleístas. La radio, desde el pasado domingo, ha abierto puertas de par en par para que los candidatos puedan decir su verdad, puedan presentar sus proyectos, su programa de gobierno. Este año es muy complicado. Es una contribución a la democracia la que quiere hacer la radio. Perfecto. Así que hasta entonces. Muchas gracias, Fabio. Buenas tardes. Amigos, buenas tardes. Si Dios nos permite, el lunes nos reencontramos a la de costumbre. Muy buenas tardes. Estamos construyendo lazos de amistad para una integración departamental. Global Radio, una verdadera sensación en la capital.